Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. ¿Quién es? ¿Qué hace? Para conocer los personajes de la cultura y la vida misma, conozcamos una historia de vida. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Hoy una historia de vida musical. Vamos a estar conociendo a un músico nacional, productor, sonidista, de todo, multifunción diríamos nosotros. Acordate que podés mandarnos tu mensaje a través de la línea tanto de WhatsApp como de Telegram, más 598 si estás en el exterior del país, 091 99 12 10 el teléfono entonces para comunicarte con nosotros, sino a través de las redes sociales. Ahí dejas tus comentarios, tus críticas, tus saludos, lo que vos quieras, podés dejarlo ahí a través de nuestras redes sociales. Nos buscan en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos los contenidos. Bueno, hoy le dije que vamos a hablar de una historia de vida. Vamos a hablar con Diego Jansen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, Diego, muchísimos años en esto de la música en distintos rubros, pero también tenés tu propio desempeño musical, ¿no? Sí, exactamente. Soy artista, digamos, y la parte de oficio de productor y de, bueno, sonidista y todo lo otro que he hecho ha sido por la pasión por el arte, por hacer, ¿no? Yo me di cuenta que tenía que ser autogestivo y saber manejarme yo mismo para poder tener un proyecto y no tener que depender de una industria, etcétera, sabiendo que lo que yo quería hacer eran composiciones bastante especiales. Quería dejar una huella en lo experimental y en hacer algo propio. Y eso iba a ser un camino largo y yo iba a necesitar tener todas las herramientas de producción para eso mismo, y al mismo tiempo iba a tener la posibilidad de vivir de la música desde ese lado, ¿no? Del lado de ayudar a otros y colaborar. Siempre me gustó y hice una carrera paralela en arte, música, y por otro lado en producción y tecnología. Y bueno, aquí estoy. Hoy por hoy puedo decir que ya en estos 15 años de estar experimentando y haber trabajado con mucha gente, ya he llegado como un punto de madurez, tanto creativa como trabajador de la música. Bueno, pero ¿cuándo comienza esa pasión por la música? ¿Cuándo es que se te empieza a despertar el bichito, digamos? Y bueno, cerca de los 14, 15 años, había una guitarra en casa. Mi viejo tocaba, no era músico profesional, no hay ningún músico profesional en mi familia, pero a mí me pareció interesante la guitarra y también los discos, ¿no? Había un tocadiscos, había unos discos de ahí de los Beatles que estaban buenísimos, y ahí empecé como por mi cuenta, ¿no? Y mis ratos de soledad, que eran muchos. Yo siempre fui autodidacta, siempre me gustó agarrar yo mismo libros, discos, etcétera. Y ahí empecé a tocar la guitarra, empecé a probar, empecé a conocer gente que me pasó piques, luego de que mi viejo me enseñó lo que sabía. Y bueno, en paralelo a ingeniería, porque empecé a estudiar también ingeniería, porque acá no había ingeniería de sonido. Yo me di cuenta que yo quería ser ingeniero, pero específicamente en la música, porque era lo que me apasionaba. Algo que padecimos mucho. Claro, al no ver eso dije, bueno, igual me meto en ingeniería y me meto en la universidad de música. Dije, voy a hacer las dos universidades y voy a ver cuánto duro.
terminé dejando la ingeniería porque me di cuenta que me interesaba mucho más la pasión de la música, que ahí me tuve que pelear con la familia, por supuesto, porque decía, no, pero de músico no se puede vivir. Y yo decía, vos, confía en mí porque me va a ir bien, seguro. Sin saber, con ingenuidad de no saber que no hay una industria. O sea, en Uruguay no hay una industria para todo esto, pero de todas maneras me ha ido muy bien. Un poco esa suerte y ese trabajo incansable, ¿no? Porque yo con 20 años, 20 y pocos años, yo ya sabía grabar con lo poco que había, o sea, las primeras tarjetas de sonido, los primeros estudios de grabación que habían, yo ya enseguida como iba y aprendía y ya estaba como ahí aprendiendo los primeros programas y ahí pude empezar a grabar bandas ya a los 24 años más o menos, ya estaba 25, ponele, ya estaba trabajando semi-profesional. Me costaba cobrar por ello, pero bueno, estaba trabajando con bandas y bueno, yo con 27, 28 ya estoy grabando La Tabaré, a los 28, 29 ya estoy grabando Buenos Muchachos, en ese primer estudio de grabación, que también me tuve que asociar con alguien para armarlo, y para eso es bueno estudiar acústica, estudiar ingeniería, estudiar física, entender todo eso, a una edad donde uno en realidad lo que más tiene ganas de hacer es estar tomándose una cerveza y tocando rock, heavy metal, que lo hice también, lo hacía paralelo. Claro. Yo tenía mi banda de rock, tenía mis estudios en la universidad, estudiaba muchísimo de composición, de armonía, contrapunto, etc. Y en paralelo iba como mezclando toda esa historia. Y también obviamente el tema del candombe, que bueno, ya hablaremos luego, pero bueno, esa calle que un poco siempre me sentí como un sapo de otro pozo en todos lados, por más que en realidad siempre me sentí parte de todo, porque digamos, estamos en un país que juzga bastante con el diferente, con el que se anima a estar en varios lugares, digamos, ¿no? O sea, claro. Y bueno, yo soy que me considero un integrador en ese sentido, y creo que gracias a eso es que tengo una estética y una identidad, al no haberme rehusado a nada, digamos, a todo lo que me pareció interesante, lo pasé, tuve muchas experiencias. Y bueno, y también esa parte de ser músico, también adquiriste también el conocimiento de otros músicos también, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas más interesantes de trabajar produciendo bandas desde temprana edad, ¿no? Porque cada músico deja una energía en el lugar, ¿no? Imagínate, es como respirando el mismo oxígeno con uno nada más. Obviamente que también deja las ondas grabadas y hay experiencia de jugarse un pool, a charlas, a compartir en el arreglo, ver el tipo cómo está arreglando, agarra la guitarra, agarra un piano, ¿no? Acá hace esto, acá probá más esto, y eso obviamente entra dentro de la paleta de uno. No es que uno vaya a copiar la fórmula de otro, pero esa experiencia obviamente es muy enriquecedora, ¿no? Tipos que saben muchísimo más de música que uno, en determinados ámbitos como los arreglos vocales o componer cuestiones más complejas, o a veces más simples, la sencillez de un vocal coach que le dice al cantante, no, pará, acá vamos a probar cantar más así, abrí más, ¿no? Como tips en ese sentido. Y no solamente aprendés de producción, sino de música en sí. Y ya te digo, el oxígeno ese mismo queda en el lugar, y vos en ese lugar seguís yendo todos los días y te das cuenta que cada músico que estuvo ahí, para mal o para bien, digamos, dejó su magia o su manera de ver la música, y uno como que se va empapando de eso. Sí, también trabajaste como productor, dijiste también de La Tabaré, ¿no? Grabando... De La Tabaré en realidad fue técnico, porque el productor fue Álvaro Pérez, fue productor. Y yo fui técnico, pero en realidad, claro, uno como técnico, digamos que hace prácticamente toda la parte de computación, sos como el productor B, claro. Porque en realidad tomas decisiones conjunto con el productor. Sí, una banda que navega por distintos sonidos también, ¿no? Muy en particular, Tabaré. Sí, La Tabaré, bueno, grabó la murga a contramano, que yo creo que no había grabado nunca murga todavía. Estamos hablando del año 2007, sí. ¿No? Yo tenía 26 años tenía yo. Estamos hablando, bueno, que cayó la murga, que justo también ese año ganó, creo después.
Y bueno, para mí fue una gran experiencia grabar también voz femenina. Ya estamos hablando de músicos con mucha experiencia, de mucho ruedo, y eso la verdad que fue flor de experiencia. Pero no fue tanto a producción como si fue con otras bandas grandes como Los Buenos, por ejemplo, que fue una coproducción donde ya metí arreglos míos, toqué yo, grabé guitarras, que ahí obviamente es donde más se aprende y más está ese roce de dejar una huella en música nacional. Claro. Y bueno, ¿y cómo es esa lucha entre el técnico, el productor y el músico? ¿Cómo lo vivís? Porque una cosa es tratar ahí produciendo el disco, metiendo alguna cosita, y otra cosa es componer. ¿Cuándo te decidís a componer? Bueno, es lo que te decía, yo en realidad en lo que tengo más estudios formales es en eso, justamente. O sea, la parte de toda de producción es autodidacta. Por más que yo fui a esa facultad de ingeniería y sirve en esos números para alguna cuenta de física para hacer unos difusores, en realidad realmente lo que yo estudié es música. Yo estudié composición en la escuela universitaria a temprana edad, digamos, ¿no? Entre los 20 y los 24 más o menos, que después tuve que dejar. Y hice ese gran práctico que fue tener un estudio y ponerme a grabar música popular, es cierto, pero muchas veces también jazz y música contemporánea. Y para mí se fusionaron naturalmente ambos mundos, porque con todo lo que yo aprendía de producción era con lo que yo podía experimentar, a componer. Y ya esa primera obra que hice, digamos, que estuve años para terminarla, porque era como esa primera obra que yo quería hacer, que la terminé en el 2011, 2012, digamos, hace 10 años exactamente, gana el premio de jazz fusión. Tarrengo, que es mi primera obra, gana el premio de jazz fusión. Luego de eso yo decido seguir componiendo, por supuesto, y con esas composiciones más Tarrengo formo mi primer disco, que es El Hijo de. Y ahí estoy aplicando prácticamente todo lo que fui aprendiendo de cómo grabar. Lo grabé todo yo mismo, todo. Que fue un poco nómade también, porque algunos tambores también los llevaba a mi estudio, a la casa de los músicos para grabar. A veces algunas cosas las traían, porque obviamente grabar en estudios es mejor, pero no quedaba otra que hacerlo así. Y es un disco que suena muy bien. Y es una música que en el momento futurista para muchos, para mí era una música actual, era una música que reflejaba lo que entre comillas para mí había que hacer en ese momento de fusión de música montevideana, porque el montevideano escucha música de todo el mundo, somos muy eclécticos, pero sin embargo después cuando nos ponemos a crear, cada uno termina eligiendo un género porque no le queda otra, y para mí eso yo siempre me lo saqué de arriba. ¿Y el jazz te permitió eso? Y no, el jazz no. En realidad yo menciono que hago jazz o que paso por el jazz, pero en realidad no, en realidad no, en realidad es la fusión. O sea, al hablar de fusión sí, pero no hay un género para lo que yo... Pero me refiero al jazz en el sentido de que, bueno, que el jazz es se improvisa mucho. Claro. ¿No? En ese sentido se fusiona con casi cualquier estilo. Sí. Me acuerdo acá hace un par de años cuando vino Alex Acuña, tuve la oportunidad de trabajar con él también, y él decía que el candombe se fusiona de una manera increíble con el jazz, que él no conoce un estilo que se pueda fusionar tan perfectamente con el jazz. Es cierto, pero también es cierto que se tiende a ir por un solo camino. Ahora con el tiempo que ha cambiado más, pero te digo, en el momento hace 10 años cuando yo saqué El Hijo de, digamos que no era considerado como un disco de jazz, o sea, por la crítica. Claro. O sea, era más algo más del tipo raro, o de decir, bueno, es más composición contemporánea, que en realidad yo también me siento más cómodo con ese rótulo. Pero lo que se dice candombe jazz en sí ya nos da una idea, porque es un camino súper explorado por muchísimos autores, nos da una idea ya de un tipo de candombe hecho de una manera en donde está mucho más evidente el uso del tambor, de la clave, al punto de que tiende también a tener un aire más cubano, si se quiere. Uno escucha y dice, sí. Esto lo podría estar tocando en un festival luego de una banda de cubana o antes de una banda que, ¿no? Y bueno, yo en eso un poco soy una oveja negra, en el sentido de que traté de explorar por un lado totalmente diferente. Si se quiere, se puede hablar de compositores o músicos populares en comparación, por ejemplo, como son Eduardo Mateo, Jorge Galemire,
como una estética, bueno, el mismo Piazzolla, ¿no? Sin ser candombe, pero bueno, es milonga y tango. Compositor contemporáneo que dice, yo estoy viviendo acá en Montevideo o en Buenos Aires, una ciudad cosmopolita ya, claramente, y tengo derecho a experimentar con los elementos que yo quiera, digamos, no tengo que pertenecer a una corriente. Claro. Entonces por eso que digo que el candombe jazz es una corriente en sí misma, muy rica, pero tiende a aparecerse un poco en sí misma también. O sea, bueno, vos vas un poco más por lo progresivo. Exacto. Por un lado lo progresivo, o sea, bueno, Tarrengo, esa primera obra, suena como King Crimson. Vos la escuchás eso te iba a decir. Y tiene como una cosa de eso. Entonces, ¿qué puntos en común hay entre el candombe jazz y King Crimson? Muy pocos. Capaz que un poco ahí es donde me metí yo. Pero obviamente no es un género, no tiene un nombre. Pues le podemos decir candombe contemporáneo, le podemos decir, a mí me gusta decirle candombe psicodélico por momentos, que para que lo entiendan un poco más, Sí. los que no tienen ganas de meterse a desmenuzar de compases y de cosas. Sí, a veces la etiqueta tampoco, no sé, ¿no? Le dicen música experimental a algunos, claro, también, ¿no? Claro, es música experimental. Pero eso no quita que pueda ser una música de un nicho de gente que le parezca interesante, ¿no? Cada vez más, yo mi música cada vez más, a medida que he ido grabando videos y me he ido mostrando un poco más la cocina, cómo la hago y eso, cada vez le va interesando a más gente. Hay mucha gente interesada en todo esto. Bueno, pero para este tipo de música también es muy importante la tecnología también, ¿no? Sí, bueno, yo en realidad en el primer disco, cuando yo grabé el primer disco, todavía tenía el chip del compositor contemporáneo de ese momento, que la tecnología era importante, sí, obviamente para grabar, para mezclar, pero todavía era de la época de, digamos, que está increíble, que todavía lo mantengo, de escribir arreglos, ¿no? Escribirlos muy prolijos y dárselo a un músico para que lo toque en vivo, ¿no? Tipo ensamble. Claro. Que seguimos todavía en ese paradigma, sobre todo en Uruguay, por supuesto. Yo de a poco en el 2015, 2016, 2017, ahí ya pego un giro y digo, bueno, yo voy a llevar la computadora al escenario. Es algo que no lo había hecho nadie, que tiene que ver con decir, bueno, yo esa tecnología la voy a usar para el vivo, porque suena mucho mejor. El sonido es muchísimo mejor eso que estar conectando una consola analógica o el lugar donde estés. Pero por supuesto llevó muchísimo trabajo de investigación y de preparación de un set para tocar. Que recién ahora estoy con toda esa comodidad. Y la llevo porque lo llevé a hasta boliches lo he llevado para tocar. Que alguno dirá, entonces acá haces como un DJ, tiras pistas. No, nada que ver. O sea, yo tengo seteado y puedo ir pasando de partes a partes. Puedo tocar una parte A, armo un candombe, bueno, yo uso un bombo legüero, que es algo práctico para llevar, pero bueno, puedo también tirar algún groove, alguna cosa, voy armando como un tuco, digamos, y grabo algunas cosas, y después puedo pasar a otro tema o a otra parte, borrando eso de la otra parte, entonces genera algo nuevo, y ir funcionando entre ritmos, y ahí es donde está la posibilidad de lo progresivo. Yo puedo arrancar un tema en 5 cuartos y después pasar a 4, que no va a haber nadie del público contándolo, pero es una experiencia musical, porque a veces uno piensa que con los loops y la tecnología solamente se pueden hacer cosas electrónicas y cuadradas, y no, en realidad es al contrario. La gracia justamente está para auxiliarnos y poder tener esa libertad y hacer cosas más complejas, no porque por lo complejo la música se vaya a hacer mejor, sino que necesitamos rodearnos de las mejores herramientas para poder, digamos, plasmar esa identidad sonora que tiene cada autor. Y cada autor que utiliza este sistema, si uno se fija, hoy en día los que la están rompiendo, J. Cole Collier, FKJ, no sé si lo conoces, sí. Kiwi Shoes, bueno, Juana Molina, ¿no? Nombremos también mujeres, por supuesto. Sí. Lenine utiliza muchísimo esto en vivo, que he tenido un poco esa discusión con colegas, me dicen, no, pero yo fui a ver a Lenine y fue mágico, porque no sé qué. Y digo, sí, claro que es mágico, pero mirá que lleva la computadora. No, imposible. Sí, lleva la computadora. ¿Viste que tiene un INIR ahí? Sí. Bueno, ahí le va tirando todo el coso y él va grabando. Tiene un músico en realidad que ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo el nombre, el pelado que toca la guitarra y tiene un set. Él va controlando todo ahí. No, pero no puede ser si él toca la guitarra y hace canciones. Sí, claro que hace canciones, pero utiliza la tecnología en el escenario. Y cada vez es más gente. Estoy hablando de gente que ya está a un nivel
impresionante. Y lo interesante de esta modalidad es que cada artista es único. No hay ninguno que se parezca. Sí, fíjate en qué se parece Jacob Collier y Lenine, o Jona Molina y lo que hago yo. Es muy poco lo que se parece. Sin embargo, nos rodeamos de esa tecnología, la llevamos al vivo para poder hacer esto sin necesidad de contratar una orquesta de músicos y estar entregando partes, que también lo podemos hacer, obviamente. Pero esto nos permite a nosotros mismos, que somos multiinstrumentistas, yo toco percusión, toco 2 guitarras. En realidad esto surgió porque yo toco 2 guitarras, ¿no? Una con la que hago más las bases, que es una guitarra de 7 cuerdas, acústica, y una eléctrica con pedales. Y yo tenía ese problema, o sea, las dos al mismo tiempo no las puedo tocar, entonces necesitaba dejar una grabada y pasar a la otra. Y eso lo hago constantemente en mi show. Dejo grabada la de 7, y con una lupera analógica no lo podía hacer más. O sea, trabajé un tiempo con una lupera analógica, pero no me fue suficiente, y por eso di el paso a lo electrónico. Y ahora que ya lo tengo armado, ya gasté esas miles de horas en preparar y componer en esa nueva modalidad. Ya estoy tranquilo y tocando así. Y estoy súper contento. Hay un poco de rechazo igual a la tecnología por parte de los músicos, ¿no? Bueno, a ese tipo de tecnologías, a esa nueva tecnología, sí, digamos, ¿no? Eso fue una cosa, fue el día y la noche, ¿no? O la noche y el día. En 2020 todavía era así. Ahora, después que explota la pandemia y se acelera a una velocidad impresionante todo, yo noté como en 2021 ya arrancó todo con otro chip. Los mismos que juzgaban todo lo que en 2020 no, que ni el streaming no, que va a ser con una cámara, no, hay que tocar y que hay que no sé qué, y que la mística, todo eso, todo eso, que hasta 2020 era así, y con pandemia incluida, durante un tiempo, en 2021 la misma gente, vos ves cómo ya se empieza a acercar y empieza a decir, mira qué bueno lo que hace porque usa Ableton y con Ableton se puede hacer esto. Pero yo no sabía que con Ableton se podía hacer cosas tan... Y bueno, hay que abrirse siempre, o sea, lo que hay que hacer. Igual yo entiendo porque yo era así. Yo con 20 y pocos años era así. Estudiaba composición y me cerraba. No entendía la cumbia, no entendía cómo hay música, que hay música más de cachengue, más de divertirse y no pensar tanto y no estar evaluando la calidad del compositor y de todo eso. Porque claro, era una frustración de que yo me daba cuenta de que el mundo no estaba preparado para lo que yo estaba empezando a hacer. Pero en realidad hay que entender que el camino es lento. Luego de tocar con Hugo Fatoruso uno se da cuenta de lo que es la humildad de un tipo de que con 80 años igual está preparado para que nadie lo escuche y no pasa nada. Y sigue adelante porque la convicción está dentro y es lo que uno mismo como músico quiere hacer, y eso es lo importante. Entonces te decía eso, ahora cambió mucho. Te estoy hablando de músicos que ni tenían computadora, que ahora ya están viendo a ver, che, Diego, ¿y qué me recomendás? Y me manda mensaje. Diego, por favor, decime, mirá, tengo tantos dólares y estoy pensando si comprarme una interfase o una compu, porque mi compu es medio vieja, ¿qué me recomendás? Y yo ayudo, obviamente, me parece que hay que renovar la industria en ese sentido. Y por más que hay músicos que todavía vienen a mí como productor que dice, Digo, producime el disco vos, porque yo no entiendo nada de producción, todavía los hay, pero son de generaciones más previas, ¿no? Ya estamos hablando de 45 para arriba y es comprensible que no entiendan nada. Pero de los de que tenemos 40 para abajo, ya mismo, o sea, es mucho más importante hoy en día una interfase que un instrumento nuevo. A todos les digo. Hay mucha gente que toca la guitarra y dice, no, me voy a comprar otra guitarra, y otra guitarra, y otra guitarra. Pará. ¿Tenés una computadora y una interfase? No. Comprate una computadora y una interfase. Ya. Claro. Y ponete a grabar en tu casa, porque eso te va a hacer mejor músico. Porque si yo no me grabara en casa, yo no tocaría como toco ahora. Tengo muchísima práctica de tocar y no irme para adelante. Puedo tocar con músicos de cualquier lado del mundo, estilos, etcétera. Y eso es la experiencia, estar grabando, produciendo, tocando con otros músicos, como decíamos hoy. Es que antes, veíamos, ¿no? Un guitarrista que tenía 30 pedales, 40 pedales, ¿no? Ensuciando muchas veces el sonido, ¿no? Y ahora, con la tecnología es mucho más sencillo, ¿no? Bueno, sí, o sea, la cadena de producción de audio se ha reducido bastante. Da lástima, pero los pedales cada vez los usamos menos, los tenemos guardados. Que eso también yo es algo que le recomiendo mucho a mis alumnos. No tengan
aparatos que no usan. Por más que le tengan amor y cariño, sean prácticos y sáquenlos, porque cuanto más liberado está la mesa de trabajo, ¿no? Que tenemos solamente los implementos que tenemos que usar, más el mate y puede ser el cenicero, alguna cosita así. Cuanto más liberado tienen el espacio de trabajo, mejor va a ser el nivel creativo, o sea, más despejada va a estar la mente. No tengan los pedales por compromiso, porque juntan polvo, etcétera, y menos agregarlo a la señal. Me ha pasado de ir a la casa de alumnos a ver cómo están armados, porque me dicen, digo, quiero que vengas a ver cómo yo me armo, porque digo, ¿y por qué estás pasando por ese pedal? Este pedal me lo compré hace 10 años y me encanta, no sé qué, porque en vivo, pero una cosa es en vivo, pero después para grabar, y es así, pero por ejemplo Ableton o cualquier programa, hoy en día hay sonidos que los encontrás agarrando el plug directamente de la guitarra a la interfase y lo pasás por un VST. Totalmente. Y bueno, eso es una realidad y hay que aceptarlo, pero obviamente esos pedales quizás sea mejor o venderlos o guardarlos para tu pedalera cuando toques en vivo. Pero usemos en lo menos. Seamos minimalistas dentro de este mundo que es demasiado. Es que lo hablamos fuera de micrófono, ¿no? Que hay bandas que prácticamente no usan, solamente usan la interfase. Que tocan en vivo sus distorsiones para los solos, todo sincronizado, están en la interfaz, ¿no? Y vemos músicos, por ejemplo, yo te hablaba también fuera de micrófono de Neil Morse, hablando con Jordan Rudess, el teclista de Dream Theater, de cómo se amoldan a las nuevas tecnologías y cómo las nuevas tecnologías ganan, y especialmente en lo que es la música progresiva, van ganando terreno cada vez más, ¿no? Sí, no, eso es tremendo. Bueno, yo soy un ejemplo de eso, digamos. Yo, de mi música grabada, en los últimos 5 años, se puede decir, o sea, todo lo que es mi disco nuevo, etcétera, es todo sin amplificadores, digamos, analógicos. O sea, lo analógico está porque hay algún delay, algún pedal, alguna cosa, pero todo lo que son mis sonidos de guitarra eléctrica son todos simulaciones internas de la interfase, porque es hardware virtual, que no es lo mismo que un VST. Claro. Eso es un poco más complicado de entender, pero bueno, la misma interfase ya tiene los sonidos y se controlan desde la computadora. Para la guitarra acústica, bueno, sí, además de esa línea que pasa por la interfase, utilizo un micrófono, un buen micrófono, para captar el sonido ambiente, por supuesto, así grabo los tambores, etc. Los micrófonos no los vamos a dejar de usar. Siguen siendo los mismos que de los años 60, 70, la tecnología de Neumann. Eso es así, obviamente que hay cosas nuevas, pero eso lo vamos a seguir usando. Las guitarras también vienen de esa época. Y es lo lindo de esta época nueva, o sea que está en auge lo digital ya a un nivel impresionante y mantenemos todo lo otro. Porque hay mucha gente que dice, Diego, y seguís tocando la guitarra, pero vos no sabés que la música ahora se hace con aparato. Pero ¿por qué los humanos siempre necesitamos separar las cosas o una cosa a la otra? Claro, sí. ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando en realidad tenemos todo. O sea, sí. O sea, el cerebro da realmente para usar todo tipo de herramientas, por favor. Sí. Bueno, en el mercado se dice que se venden mucho menos guitarras ahora, ¿no? Bueno, eso es lógico porque en realidad las guitarras ahora ya son un pasamano, ¿no? El que no la usa va y la vende, pero también porque necesita comer, digamos, y hacer otras cosas. ¿Da? Y esa misma gente prefiere comprar algo usado, más barato, y a veces mejor, porque es mejor comprar una Fender del 70 que capaz que una Fender nueva, que una estándar de las que salen ahora, capaz. Yo qué sé, y las conseguís más baratas. En realidad es por eso. Y también, obviamente, por la experimentación que hay, ¿no? Obviamente, antes vos querías ampliar tu sonido, entonces tenías una Fender, una Gibson, ¿no? una Jackson y una no sé qué. Hoy en día, los músicos jóvenes, con toda la razón, dicen, yo tengo una Fender, una Launchpad para tirar sonidos en la compu y un teclado. ¿Y cuáles son esas influencias musicales que vos tenés? Son muy variadas. Yo soy la generación de MP3, tenía discografías de Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles. Bueno, ya lo nombré acá, por supuesto, Eduardo Mateo, Astor Piazzolla, toda la música sudamericana. Mis abuelos escuchaban mucho folclore, de Cita Rosa, pasando por todos, ¿no? Bueno, por Atahualpa Yupanqui. Y por mi lado, de a poco empecé a interesarme también por la música hindú. Escuchaba mucho Ravi Shankar, me encantaba Ravi Shankar. Y bueno, y de a poco, luego en mi época más de rockero y eso, obviamente que pasé por Metallica, fui y me saqué todos los solos. Me encantaba Metallica, tenía una banda medio como de covers así, de todo eso.
Pero también supe salir a tiempo como para no endulzarme mucho con eso, ¿no? Yo tocaba mucho a los Steve Vai, tocaba mucho a los Ivo Malmsteen, me encantaba como la parte técnica esa. Y un día a los 21, 22 años me di cuenta que no quería ser un guitarrista virtuoso. O sea, no es que me negara eso, pero no lo quería como un fin musical. ¿Tá? Me di cuenta que quería ser compositor. Entonces todo ese arte de la influencia fue buenísimo porque me dio muchísima capacidad técnica, ¿sí? Pero bueno, todos esos Hendrix, todas esas cosas están en mi mano, están en mi huella, claro, digamos. Y son influencias muy, muy, muy importantes que me hicieron músico, me hicieron tener toda esa percepción sonora y eso, pero no fueron un fin en sí. Y digamos que hoy en día, bueno, sí, estoy atento un poco a lo que va pasando con la música, estos que te comentaba, ¿no? De FKJ, Lenine, me encanta muchísima música, pero en realidad más el world music es lo que un poco más me gusta y me serena. Escucho mucho Radio Babel para escuchar sonidos así nuevos, en ese palo jazz que decíamos, world, así raro, porque hay mucha música en el mundo. Pero son tantas horas trabajando en música que queda poco tiempo para claro, la música. A veces el silencio ya es la música, ¿no? El pájaro, pip, estar ahí en casa y tengo unas ranas ahí que no tengo, ¿no? Están las ranas del vecino ahí en el techo del vecino y es un placer para mí esa música, la del paisaje, ¿no? La que se puede grabar también, claro, después para hacer música, pero disfruto mucho del silencio porque estoy todo el día haciendo música y bueno, está bueno también despejar. Bueno, El Hijo de es tu primera producción, digamos, y después sacaste algunos simples también. ¿Cómo siguió la historia? Bien, después del Hijo de, digamos que mi primer álbum, lanzo singles ya con la idea de que formen parte de un nuevo álbum que se llama Conecta, que ya está en la calle, solamente en digital por ahora. Entonces lancé Nace del Suelo, que tiene que ver con el autocultivo y con reivindicar, ¿no? la autogestión y toda esa historia. Ya empezando a cantar mucho más, porque venía mucho más por el palo instrumental y ahora ya estoy más cantando y más en ese plan. ¿Siempre fue la intención cantar? Sí, en realidad es como algo que no me lo esfuerzo, digamos, ¿no? Es como lo de los géneros, como lo que hablábamos hoy, ¿no? No encasillar, no querer encasillarme nunca. Entonces, cuando algo me da esa necesidad, porque yo quiero comunicar, y lo que quiero comunicar necesito hablar, porque por ejemplo no es lo mismo hablar de autocultivo con una obra instrumental, que hablar de autocultivo con un par de versos, que digan un par de versos como nace del suelo, igual que su abuelo, siembro y espero las flores de enero. ¿Cómo hago yo para comunicar eso con una música? Lo hice con la música, porque tiene mucho delay, psicodelia, candombe, raíz, mucha lonja, pero a eso le agrego una letra. Y entonces yo digo que mi música evolucionó a algo más semi-instrumental. ¿Sí? Claro. Quizás de los 6 minutos que dura la obra, durante solamente 1 minuto canto. Entonces es una canción, se puede decir que es una canción semi-instrumental. Lo mismo pasa con Ámbar, que es el segundo single, que es un tema dedicado a mi hija, con el mismo nombre, que ahí yo necesité, era instrumental también, pero necesité darle un mensaje a ella. Dije, yo quiero que ella con 15 años escuche esta canción y se emocione y diga, qué bueno el mensaje que me dijo mi padre, ¿no? De cómo me preparó el mundo. Aparte justo pasó que ella nació y se vino la pandemia y todo lo que está pasando, y me pareció que tenía que dejar un mensaje, ¿no? de cómo está el mundo en este momento que ella está creciendo. Ese es el segundo single. Y bueno, luego Nómade, con la invitación a Pedro Dalton, es el tema más fuerte, más pesado del álbum, que Pedro cantó los estribillos como respondiendo a mis estrofas, toda una cuestión más filosófica y toda una letra más eso Nómade, ¿no? Que es ser libre, no cuestionar hasta dónde somos o no somos libres. ¿No será que somos bastante libres y hay algo que nos frene, nos hace sentir que no lo somos, ¿no? Porque vivimos en la queja. Y bueno, esos 3 singles, digamos, fueron como preparativos para el álbum, y el álbum en realidad tiene 6 músicas, o sea que el álbum está bueno escucharlo completo. Mis álbumes en general son como una especie de álbum de Pink Floyd, salvando las distancias. Son conceptuales, digamos. Son conceptuales y suelen estar enganchados. Algunos de los temas siempre
Pasó también en El Hijo de, con Ciudad, Chiquero y Siembra, que es la transición de la ciudad al campo, que son instrumentales pero tienen mucho concepto, mucho sonido, y estaba eso del enganche, ¿no? De que no hay un silencio, Claro. 2 segundos y empieza el tema nuevo, no, se enganchan, que eso es muy malo para Spotify, pero bueno, estamos en este baile. De todas maneras, en vivo lo tocamos como transiciones. A mí me gusta armar paisajes sonoros, termino un tema y quedan sonando un mar, y en un momento empieza un tema nuevo, pero está todo hilado como un disco conceptual, y Conecta es eso, también mismo por el nombre lo tiene que ser. ¿Te parece si escuchamos a par? Sí, por favor. Vamos a escuchar. Llegaste a abrazar un mundo contaminado, con más miedo a toser que a envenenar su mar. Sos la esperanza y das la razón a mi existencia en esta tierra que se renueva de puros seres como vos. Ámbar, 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 añil, ladrillo y cielo de Guaycurú saldrá tu vuelo. Mañana feliz, la nariz del viejo, ojos de mar, mechones fuego. Llegaste a abrazar un mundo contaminado, con más miedo a toser que a envenenar su mar. Sos la esperanza y da la razón a mi existencia en esta tierra que se renueva de puros seres como vos. Ámbar, 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 ámbar,
estrella y luna las encontrás si mirás de una. ¿De dónde traes tanta empatía? Sos flamenco y candombe en armonía. Continuamos en Punto de Partida conversando con Diego Jansen, músico, compositor, varias obras propias y participando de varias obras. El candombe, el capítulo del candombe. ¿Cómo llegás al candombe? ¿Cómo lo adoptás? Porque lo adoptás al candombe, ¿no? Sí, bueno, tuve esa suerte, digamos, desde chico de escuchar discos, muchísimo. Discos de Jaime, empecé muchísimo con Jaime Ross, con Rada. Se escuchaba mucha música uruguaya en casa, tuve esa suerte. Y por supuesto asistíamos a las llamadas y siempre me pareció interesante, ¿no? No llegué a aprender tambor de niño, no tuve esa suerte, digamos, porque en mi familia no hay músicos y no hay tocadores. Pero un día allá por el 90 y pico, en 2000, sí tuve esa suerte de tener una ex que tocaba. Y bueno, empecé a ir a verla tocar. Y obviamente yo ya tocaba, era músico. Pero obviamente tenía un poco ese prejuicio dentro de decir hasta dónde me puedo meter o no. Porque es como que no es lo mismo siendo guacho, digamos, siendo joven. Claro. Te da como esa duda y ese respeto y hasta dónde te pueden aceptar o no, tocando en una cuerda, saliendo por Isla de Flores. Y bueno, y un día me dijeron, Diego, ¿por qué no arrancás tocando el chico? Si vos ya tenés oído y seguramente te va a ser fácil. Y por lo menos podés empezar por ahí y después ves. Y en paralelo yo ya me había interesado, obviamente, en esa misma época, por los libros de Tatita Márquez de candombe, de cómo escribir, ¿no? Como ya escribía, así que yo puedo empezar a escribir esto, está interesante. Pero obviamente fue después de tocar, aprender a tocar el tambor, pasar por varias etapas, por más que la experiencia en comparsa no fue muy buena, porque obviamente fui bastante discriminado, ¿no? O sea, nunca pasé de la última fila. Sin embargo, creo que eso me ayudó muchísimo a tener una fuerza interior descomunal para decir, no, con esto yo voy a hacer algo con esto, porque es la música de mi país, es el ritmo, es el pulso, desde el respeto total, siempre, y invitando tocadores y a grabar y a tocar y respetándolo el ritmo y la herencia africana, por supuesto. Yo puedo hacer algo con esto como material principal de mi obra, porque soy uruguayo y porque para mí es natural, o sea, es un pulso que yo lo siento muy natural, ya te digo, por la música que yo vengo escuchando. O sea, Eduardo Mateo es el principal exponente para mí en la música uruguaya, y las músicas que más nos pegan tienen ese aire candombero. Si no son candombes, casi son candombes. Con mi música pasa lo mismo. Si algo mío, digamos, una obra mía no es candombe, pégale palo. O sea, está todo el tiempo sugiriéndose que se viene un candombe en algún momento, o aparece y después se va. Y bueno, con el tiempo me fui animando a meterme, y bueno, yo por hoy estoy tocando con gente que está súper ya metida en esto, ¿no? Desde Hugo Fatoruso a Liber Galloso, que es el saxofonista de mi grupo. Y entonces eso me ha dado ya como una validez, una tranquilidad, más que nada en lo interior, porque uno en realidad después, si hay gente que no le gusta lo que uno hace, etcétera, realmente no importa. O sea, siempre va a haber gente que no le guste lo que uno hace, y es re normal. Pero ya te digo, o sea, me considero así un experimentador que hoy por hoy ya creó una estética propia,
y quizás también parte de un movimiento con otros compositores, porque hay muchos compositores jóvenes. Compositores jóvenes decimos en realidad ya quizás los de menos de 50, porque obviamente el compositor en sí es algo que es más para los grandes, naturalmente. Obviamente no estamos hablando de pop, estamos hablando de música más elaborada. Y hubo movimiento desde el 2010 en adelante, ¿no? De gente componiendo en esa clave, digamos, que es candombe jazz, pero contemporáneo. Claro. Y me considero uno más de ese movimiento que estamos llevando un poco todo a otra etapa, ni mejor ni peor, simplemente experimentando por otros lugares diferentes por donde el jazz normalmente iba a incorporar el candombe, ¿no? En esa especie de Latin jazz a lo candombeado. Los compositores nuevos estamos haciendo cosas un poquito diferentes, como decíamos hoy, a veces incorporando tecnología, etcétera, ¿no? El tratamiento, ¿no? De grabar el tambor, pasarlo por determinadas cosas. Hay mucho para experimentar todavía. Sí. Tenés un sonido más progresivo, más contemporáneo, digamos. Pero bueno, dentro de eso también va a adoptar las nuevas tecnologías, streaming. Hay un streaming con nuevo Fatoruso que es muy bueno. Y Fatoruso no se niega a la tecnología, ¿no? ¿Cómo te sentiste con un músico como Fatoruso que venga y diga, bueno, voy a hacer algo contigo? Imagínate, mira, yo invité gente a hacer streaming, digamos, para que tocaran ellos, ¿no? Y yo solamente darles una mano y decir, ¿por qué no vienen a tocar en mi estudio? Y está bueno. Imagínate lo que es para mí que gente joven me diga que no. Gente con muy poca experiencia, con menos experiencia que yo, me digan, no, el streaming no me gusta, me es incómodo, no sé qué. Y mandarle un mail sin conocerlo a Hugo Fatoruso, mostrarle mi música y me dice, loco, lo que haces es impresionante. Sos un capo, quiero tocar contigo, me dijo. Y arreglar para dentro de, nos vemos entonces dentro de 2 semanas. Sí, dale, yo voy para ahí. Que venga con el teclado, en mi casa es allá. Y que me diga él mismo, che, ¿te parece si empiezo a venir todos los martes? Me encanta tocar contigo, está buenísimo. Vale, buenísimo. ¿Hacemos un streaming o tenés ganas de hacer un streaming? Sí, claro, es lo que hay para hacer. Yo la verdad que no estoy tocando y me parece bárbaro lo que haces vos. Y vamos arriba. Imagínate lo que es para mí sentirme como entre medio de esos dos mundos, ¿no? De claro. Que jóvenes conservadores y un veterano con tanta experiencia que reconocido en todo el mundo, ¿no? Y que él mismo, si le preguntan, che, pero ¿qué te parece el streaming? Diga, bien. Está funcionando, es lo que hay para hacer y vamos a hacerlo. Entonces, más aún me di cuenta de que estaba bueno de que yo me animara cada vez más a hacer cosas. Y la experiencia fue impresionante, fue un intensivo. Porque yo el set, obviamente yo nunca había tocado con el set con alguien. Fue la primera vez que toqué con mi set tecnológico sumando a otro músico. Yo siempre he tocado con mi set tecnológico solo, con danza, sí, con mi compañera que hace danza flamenca, que ya veníamos funcionando, eso sí, lo venía haciendo. Pero nunca de sumar a un músico, sí, que él también, digamos, pudiese hacer alguna cosa ahí. Había tocado así con Tunda Prada, habíamos hecho algo juntos, pero no con mi música, digamos. Nunca había todavía metido a un músico a mi set. O sea, lo conecté por todo mi interfaz y mi historia. La voz y el teclado, Hugo no precisa más que eso. Impresionante. Ensayar con él, para mí fue un despegue. La presión de tener que tocar bien en sus músicas. Porque es súper difícil, porque no tenemos baterías, no teníamos percusión, entonces las hacía yo las baterías. Hacía beatbox, hacía loops. Digamos, porque el dúo se quedó un poco en ese show. Pero fue espectacular para mí la experiencia. Y después el toque salió muy bien. Tuvimos una mala suerte que a la plataforma de la tiquetera la hackearon. La plataforma argentina fue hackeada. Tuvimos la mala suerte de no poder transmitirlo por la plataforma que estaba destinada a salir. Pero lo saqué por un YouTube y lo pudimos hacer ahí medio así. Tuve esa mala suerte, pero ya te digo, todas esas cosas, todas esas negativas, cada vez que pasa algo así, a mí me da mucha fuerza eso. O sea, más te das cuenta de que estás haciendo las cosas bien. No sé cómo explicarlo, pero... Sí. Aparte, conociendo a Hugo Fatoruso, ¿no? Con lo intenso que es Hugo, ¿no? Se apasiona con la música y se apasiona con lo nuevo. Sí. Es muy abierto. Es muy crack. La verdad,
lo que él ya me ha enseñado nomás en esos 10 ensayos que tuvimos, más o menos, que tocamos músicas mías, tocamos músicas de él, y ese show fue de puta madre. Solo con eso, la verdad, yo toda mi vida estaré agradecido porque una humildad impresionante. La verdad que capo con todas las letras. Y bueno, y luego volvió a casa, al estudio, a grabar Ámbar, ese tema que escuchamos recién, Sí. que es feat Hugo Fatoruso, y espectacular lo que tocó. Creo que te mandé el video de la sesión de él grabando, fue increíble. Y ahora hace unos días, también primicia, hay una música nueva mía y una música nueva de él, que nuevamente volvió al estudio a grabar. Yo estoy produciéndolas, obviamente, y él fue solamente a grabar su parte. Y nuevamente surgió una química impresionante. Es un tipo igual que tiene química con quien sea, ¿no? Pero yo siento que conmigo él como que se siente muy cómodo, porque siente que toca, digamos, como le pasa con otros músicos también de jazz, fusión o progresivo, cualquier músico, digamos, que tiene el mismo palo que él, ¿no? Sí. Porque a él le invita a mucha gente que capaz que yo que hace canciones mucho más cuadradas o más como parecidas a todo, pero en la música singular es donde él dice, qué bueno que está esto, nunca había escuchado algo así, qué bueno, loco, déjame tocar, déjame meterme acá. Y ahí es donde está lo lindo de la música, lo que no se tiene que perder porque haya una industria y un marketing que diga, no, eso no vende. Claro. A mí me lo dijeron, productores de Argentina me dijeron, está bueno, no sé qué, pero no vende. Lo mío con Hugo, ¿viste? Uh-huh. Esas cosas son feas. Son Sí, feas sí. porque son mentiras, además. Sí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, creo que, a que tiene que ser totalmente comercial para poder adquirirlo, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, quizás Uruguay o Argentina no tiene ese mercado. ¿De qué sentido tiene decir, bueno, hay que ir por acá porque es lo que se escucha, ¿no? No sé, un reggaetón o trap, o porque es lo que suena. ¿Qué sentido tiene si al final vas a hacer un producto que suba rápidamente y rápidamente va a caer? Porque no hay nadie, o sea, cuéntenme a ver qué artista de ese tipo se mantuvo más de 5 años. Claro, sí. O sea, y sin embargo, bueno, el Hugo, por nombrar el ejemplo máximo de lo que es un camino largo y lento, pero espectacular, es un tipo que ahora está tocando casi todos los días. En un momento de crisis musical mundial, el tipo toca casi todos los días. Hizo una gira, el otro día me mostró la agenda, todos los días de septiembre prácticamente, descansando los sábados o los martes, con el acordeón tocando por todo el Uruguay. Es una demencia, o sea, no le da la vida para tocar de la cantidad de toques que tiene. O sea, tiene más cosas agendadas que el músico más de moda de trap. Y el músico más de moda de trap está quemando todas las naves ahora. Y lamentablemente dentro de unos pocos años ya no va a tener más nada, porque en vez de estar estudiando música, aprendiendo nuevos estilos y no fusionándose, que ojalá que lo pueda hacer, pero yo no veo que esto esté pasando, se queda en una historia de su imagen, de mostrarse, de ir y sacar fotos. Lo ves en el Bondi, lo ves el aviso pegado, Movistar. Están en esa, ¿no? Como modelos, como si fuesen futbolistas, ¿no? Como que es una carrera corta de explotar antes de los 30 y después ya está. Después, no sé, te dedicas a otra cosa. Lo que hacemos nosotros en realidad es justamente, yo me metí con 20 años en esto, o antes, pensando, imaginándome yo con 70, con 75, una especie de Hugo salvando la distancia, decir, loco, toda mi vida haciendo música, qué lindo, y enseñando a otra gente, ¿no? Compartiendo y aprendiendo con los jóvenes que espero que cuando yo tenga 70 estén haciendo una música que me huele la cabeza y me inviten a tocar. Sí, totalmente. Y eso de fusionar y tener nuevos estilos, incorporarlos a sonidos autóctonos, ¿no? Como el nuestro. Por ejemplo, lo que hace Hugo Roca, por ejemplo, que es muy bueno también. Sí. Que no tiene la prensa que tienen otras bandas. Está muy bueno y es muy disfrutable. El show de Hugo Roca es muy bueno, Sí. ¿no? Bueno, Sí. vos participás con... Sí, bueno, yo he grabado bastante con él, trabajado como productor y he trabajado como sonidista también. Yo le hice sonido en un par de festivales y cosas que me pidió. Pues yo normalmente con artistas con los que trabajo, si me piden y necesitan un sonidista que los conozca, yo voy
como más como una cosa así. No me dedico a hacer sonido en vivo. Bueno, vos me dijiste que Pero- participaste también en el disco de Valentina Stoll, Claro. que me parece un disco muy bueno, que se la jugó por un disco propio, ¿no? Para salir de una, ¿no? Y sin embargo no tiene la repercusión de la calidad que tiene el disco, ¿no? Sí, bueno, está Carlos Gómez ahí en la guitarra. También. Un gran valor. Sí, sí. Sí, sí, lindo momento. También uno de los últimos discos que he grabado. Ya en esa época donde Claro. los discos empezaron a caer, que creo que se sigue grabando discos en ese sentido, en ese plan, también un poco gracias a Fonam y a los fondos que todavía Sí. existen, ¿no? Pero sepamos, entendamos que estamos en un momento difícil de que la música no se está vendiendo Y el mercado nuestro es muy chico. y el mercado nuestro es muy chico y grabar un disco no puede ser barato por la cantidad de horas que lleva, ¿no? Entonces, bueno, pero se está trabajando menos, pero bueno, también por otro lado estamos en la plena era del músico autoproducido Claro. y yo creo que eso está bueno. Por un lado puede ser negativo porque la calidad de las grabaciones ha bajado un poco, porque está grabando a sí mismo, se está grabando los músicos de una manera sin saberlo, digamos, sin saber cómo se hace en muchos casos, pero a la larga eso va a dar un mercado nuevo en donde se vaya a los estudios más a hacer lo importante, que es grabar la batería, ¿no? Grabar la base y quizás también la masterización. Es importante ir a un estudio, pero el resto se puede hacer en estudios propios, se puede trabajar muchísimas cosas. Bueno, aparte entonces también de ser músico, también das clases, ¿no? Estás dando unas clases. Sí, bueno, yo me tiré a la formación online este año. Ya el año pasado había hecho alguna cosa interesante y me di cuenta que había un mercado ahí, había mucha gente como que queriendo en ese sentido, ¿no? Sumar nuevos conocimientos, ¿no? y meterse en ese mundo. Y bueno, empecé con todo. Yo este año estoy dando cursos, yo estoy tapado, estoy dando cursos a la gente de España, en un ayuntamiento de Mallorca, a la vez que estoy dando un curso con Marcelo Fruet, un productor brasilero, que es un curso pensado para latinoamericanos. Y bueno, en definitiva hay paraguayos, colombianos, chilenos, uruguayos, argentinos. Y ahora lancé un curso nuevo de Ableton que tiene más que ver con esto del vivo, del performance, de cómo hacer para armar tu compu en el escenario. Obviamente, primero en tu estudio, ¿no? Cómo tocar en tu estudio, mira cómo lo que quedó, grabarme y después animarse a llevarlo al escenario o a acercarlo en streaming. Y ese curso está teniendo todavía mejor aceptación que los otros cursos. Se está llenando de gente que quiere aprender de Ableton. Entonces ya estoy, la verdad que estoy en un punto increíble, así de mucha convocatoria, mucha gente interesada por aprender esos conocimientos. Y por otro lado lo veo como una oportunidad también de que ese nicho se amplíe, el nicho de la gente que escucha mi música, porque Claro. al conocer la cocina también es que llega la música, ¿no? Porque hoy en día es difícil mandarle un MP3 a alguien, vamos, mira, escuchá lo que yo hago. Está todo el mundo sobrecargado de cosas, pero si vos ves esa cocina en un video y en una clase todavía más, también es más interesante. Entonces creo que se está llenando, digamos, mis clases se están llenando de gente que me escucha, que normalmente siempre le gustó mi música, y mis conciertos virtuales y presenciales, que ahora vamos a contar de qué se van a tratar, se van a empezar a llenar de nueva gente, alumnos, ¿no? Yo me imagino que mis nuevos shows virtuales los van a ver mis alumnos de España, de Colombia, de Paraguay. Y eso para mí, no, o sea, es indudable que es algo nuevo y es una puerta nueva que se abre y no la podemos cerrar. ¿Cuál es la dirección para buscar esos cursos? Ahí que está interesado. Bien, en mi microweb, digamos, microweb.me/Diego Jansen. Jansen es con J y doble S. Ahí están esos mismos cursos ya ahí preparados. Si no, también en microweb.me/live looping, que ahí ya directamente está ese curso nuevo, porque los otros cursos ya empezaron, entonces ya tienen cupos cerrados. Pero lo mejor es que me sigan en las redes, porque yo todo el tiempo estoy anunciando que se viene. Bien. ¿Sí? Diego Jansen en Instagram, digamos, es la red social más activa que tengo ahora. Y por supuesto también en Facebook, en TikTok, en YouTube. En YouTube está bueno porque yo subo videos un poquito más largos
de cómo es el proceso, ¿no? Cómo es mi set. Sí, he visto algunos. Sí. Y me parece que está bueno porque son gratuitos y por ahí se empieza a entrar, ¿no? Mira cómo se hace esto. Y los cursos son ya para meterse en serio, de a fondo, porque me parece bueno, es un buen momento para que cada músico que le interesa, obviamente, a la tecnología, se arme su set. ¿No? Diga, ¿con qué me armaría yo para tocar en vivo? Bueno, armátelo y ponete a tocar. Porque no sabemos si esto se va a mantener así de tocar cada vez menos. ¿No? Entonces, no tiene sentido querer seguir, ¿no? Decididamente con eso de ir con la guitarra y vas a cantar. Seguramente todo esto sea también para evolucionar y empezar a animarse a usar la tecnología cada vez más. Contanos un poquito de los shows que se vienen. Bien, tanto el de streaming como buenísimo. Presencial, ¿no? Bien, vamos a hacer un par de streamings un poco para promocionar la presentación que voy a hablar después. Voy a hacer un streaming con Pepe Martínez y otro con mi compañera Anaí Martín Corena, o sea, a dúo. En el mes de octubre voy a hacer 2, ¿sí? Que las fechas no las tengo muy definidas, pero una es más el 10 de octubre era con Pepe, digamos, mi set más batería, y el otro es mi set más danza, más a fines de octubre, para promocionar el plato fuerte, que es la presentación de Conecta con toda la banda en la Sala Camacuá el 12 de noviembre a las 21 horas. Ese es el plato fuerte. Entonces, un poco todo lo que estoy haciendo ahora es un poco como pensando en ese gran final, digamos, o en realidad es el lanzamiento oficial en vivo de mi nuevo disco, que además de mi nuevo disco, obviamente voy a tocar mi primer disco. Eso es lo bueno, cuando sacás el segundo, Sí. es que se te completa el repertorio. Claro. ¿No? Ya ahí ya tenés 2 horas de show, y dices, ahora sí, más o menos 1 hora y media, 2 horas. Estoy copado por eso, ¿no? Porque realmente cuando sacás el primero es que te dicen todos, mismo en el programa de la radio, buenísimo, Diego, y esperamos el segundo. Y vos tipo, con todo lo que me llevó a hacer el primero, vos ya me estás pidiendo el segundo y yo no sé ni de qué hablar. Bueno, ya está pronto el segundo, ya salió y ya lo estamos tocando, lo estamos ensayando con la banda para tocar el 12 de noviembre. Bueno, muy bien, Diego, gracias por la visita. Un gusto conocerte y conocer tu música, que es muy buena, yo se lo recomiendo. Te colgás, cuando la música de él, te colgás a escucharlo. ¿Y te parece si nos despedimos con algún tema que tocaste con Hugo Fattoruso? Sí, por supuesto. Dale. ¿Cuál podemos pasar? Del show, si capaz. Sí, el show, bueno, está Nace del Suelo, puede ser, una Bien. versión, o Ancestro, también que anda por ahí. ¿Cuál te gusta? Ancestro. Bueno, vamos a escucharlo para despedirnos. Gracias por estar aquí. Bueno, las puertas de Radio Libertador están abiertas para cuando lo desees. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.